Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a aprender a generar un diagrama Pareto. Este video se va a dividir en dos partes. La primera parte va a ser generar la tabla en sí, donde van a estar registradas las ventas, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Y la segunda parte va a ser la generación del gráfico o del diagrama Pareto en sí. Vamos a generarlo de esta manera. Esto, ¿no? Como les decía, la primera parte va a ser generar esta tabla y la segunda parte va a ser graficar este diagrama a partir de los datos de esta tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo mediante una consulta SQL que me va a devolver estas tres columnas. Esta la vamos a calcular después, pero no me voy a conectar a una base de datos externa. No va a ser a una base de datos SQL o Access, sino vamos a usar este archivo Excel como una base de datos y esta hoja como una tabla de nuestra base de datos. Y estos van a ser los campos de mi base de datos. Bueno, vayamos a ver esto. El procedimiento de las macros. Voy a usar esta función que es para crear una hoja nueva. Esta función verifica si la hoja existe. Si es que existe, la elimina y la crea. Y si es que no existe, simplemente la crea. No lo voy a explicar, lo pueden revisar ustedes. Después voy a usar esta macro que es conexión. Bueno, expliquemos un poco de esto. Voy a declarar esta variable pública. Pero antes, disculpen, tenemos que ir a herramientas, referencias y habilitar este complemento, ya que es necesario este complemento. Microsoft ActiveX Data Object 2.8 Library. Es importante habilitar ese complemento. En esta macro, que es conexión, para conectarme a mi base de datos, voy a declarar esta variable cn as addodb.connection y esta mycom as string. Esta va a tener mi cadena de conexión y esta va a ser la que me voy a usar para conectar mediante addo. Bueno, declaro esto dim archivo as string, archivo es igual a this workbook full name. ¿Qué hace esto? Hace lo siguiente. Depuramos el código y control G, signo de interrogación, ponemos la variable. Lo que hace es me captura la ruta de mi archivo y con el nombre del archivo. Yo necesito esta ruta porque esta va a ser mi base de datos. Entonces vamos a ver. Ya, mycom es mi cadena de conexión. Esta cadena de conexión, si es que ustedes van a usarlo para un SQL, va a ser diferente, para un Access va a ser diferente. Y esto funciona para Excel, para conectarse a un archivo Excel. Provider, este es el proveedor. El data source es mi archivo. ¿Cuál va a ser mi base de datos? Mi archivo, no el archivo que estoy usando. Extend properties Excel 8.0 HDR yes. Acá le pongo yes. Cuando le pongo yes, quiere decir que automáticamente me va a tomar la primera fila como los nombres de mi tabla o los nombres de los campos, ¿no? Los nombres de las columnas o los campos. Si le pongo no, entonces no lo va a tomar como nombres de campos, sino le va a asignar uno automáticamente. Luego seteo mi variable conexión set cn a new addodb.connection y luego utilizo el with y le digo .openMyCom. Abro mi conexión. Con esta macro abro la conexión. Ahora vayamos al Pareto. Pongo esta línea dentro de mi módulo option explicit. Esta línea que hace me obliga a declarar todas las variables que voy a utilizar dentro de este módulo. Declaro estas dos variables. Dim rs es igual as addodb.recordset. Este va a ser mi record set y dim sql as string. Este SQL va a tener mi sentencia SQL, la cual yo voy a traer para generar mis datos. Esta macro simplemente me llama a la macro que genera la tabla y la macro que genera el gráfico. De Pareto es esta acá. Primero hago mi sentencia SQL, para lo cual voy a utilizar una consulta select con dos subconsultas anidadas, que este es un select y este es otro select. No voy a explicar esto porque para hacer esto deben conocer algo de SQL, pero si se dan cuenta acá en from datos es el nombre de mi hoja, por eso es que yo puedo llamar a estas columnas acá a familia, suma a monto, así, ¿no? Acá estoy aplicando un group by, después acá aplico un sum y bueno, esto lo pueden revisar con calma, pero no quiero entrar en detalle esto.
Iniciamos, ¿no? Supongamos que ya tengo una consulta sencilla. Llamamos a la macro conexión. Con esto ya abro mi conexión y luego declaro esta variable dim cmd adodb.command. que es un command? Nos va a permitir ejecutar una sentencia SQL o procedimiento almacenado sobre la fuente de datos a la que estamos accediendo. O sea, nos permite ejecutar una sentencia SQL o procedimiento a esta base de datos o a cualquier base de datos. Luego la seteo, set cmd as new adodb.command y set rs as new adodb.recordset. Creo mi nuevo command, mi nuevo record set. Luego digo con mi cmd, ¿qué voy a hacer? Mi cmd que utiliza Active Connection. ¿Qué conexión vas a utilizar? Este CN, la que está acá, que utiliza esta conexión. Luego, ¿qué tipo va a ser? ¿Qué tipo de comando? cmd text. Esto sirve para ejecutar sentencias SQL. Si fuera un procedimiento almacenado, tendría que poner store procedure. Y mi command text va a ser ¿cuál? Para no escribir todo esto, simplemente pongo la variable, ¿no? Y es un string. Luego rs cursor location es at user server. Esto también no quiero entrar en detalles, pero acá puede ser el servidor o el cliente, pero por defecto lo dejamos en user server. Y acá set rs es igual a cmd.execute. Yo puedo dejarlo como está acá abajo, vacío, coma, vacío, add cmd text. Pero si es que lo dejo vacío, automáticamente va a entender qué es esto. Add open dynamic, o sea, el tipo de cursor es dinámico, el tipo de bloqueo es optimista. Y es un add cmd text porque va a retornar una consulta SQL. Luego esta macro es para crear una hoja. Bueno, crear hoja es la que está acá. Esa es la función. Crear hoja, ¿cómo se va a llamar la hoja? Pareto. Y es esta acá. Después de eso, acá dim as long. Esto voy a usarlo para poner los títulos de mis datos. Y acá dim wsinforme as worksheet, una variable tipo objeto. Acá lo seteo, le asigno valor a esta variable wsinforme, le digo que sea mi hoja Pareto para usarlo posteriormente. En la hoja Pareto.range a6 copy form record set, que me copie toda esta consulta SQL que me va a retornar, que lo copie en la A6 de la hoja Pareto, acá, perdón, A6 acá, porque solo me retorna datos primeramente, 3 columnas me va a retornar. Y luego voy a copiar estos títulos y luego voy a generar esta columna. Ya, me copia eso y ahora copiamos los títulos. Digo dim lcampo as long, lcampos es igual a recordset fails.count. Como yo les he dicho, que mi consulta SQL yo tengo 3 columnas, que es familia, venta y porcentaje. Solo tiene 3 columnas, entonces ese valor va a ser 3. Acá. Este valor me va a retornar esto, lcampos recordset rs files.count va a ser 3. Acá no digo, en mi for no digo que inicie del 1 al 3. ¿Por qué? Porque acá voy a llamar a rs fields y acá esto empieza desde el 0. Y para mí el 0 es 1, el 1 es 2, así, ¿no? Va a empezar del 0 al 2. Si yo pusiera 1 acá, entonces me va a generar un error, por eso es que utilizo y pongo del 0 al campos, lcampos menos 2, long campos menos 2, ¿no? Y menos 1, perdón, que vendría a ser 3 menos 1, 2. Y acá le digo hoja, o sea, hoja Pareto, que voy a ser la hoja informe, que es esta acá, ws informe, cell 5, i más 1, 5,1, en este caso es el título, 5,2, 5,3. Me voy a poner los nombres del campo. Luego set cmd nothing, digo que le ponga valor nothing, cierro mi record set, cierro mi conexión y seteo estas variables con nothing. Luego esta línea es para desactivar estas líneas de cuadrícula. Simplemente hace esto y esto. Le digo que me desactive esa línea de cuadrícula y en la hoja informe, es decir, en la hoja Pareto, que el tamaño de la fuente de toda la hoja sea 10. Básicamente eso, que sea 10. Ahora, esto es para calcular el porcentaje acumulado de totales de columnas. ¿Por qué? Porque mi consulta SQL solo me va a devolver estas 3 columnas hasta acá. Esta lo voy a calcular, lo voy a pintar acá y esta también lo voy a calcular. Esto es lo que yo voy a calcular con estas macros. Primero voy a ponerle el título, ¿no? Cell, en la hoja informe, cell 5,4 value porcentaje acumulado. 5,4, 1, 2, 3, 4. Le pones el nombre, después declaro una variable filas integer, le digo que sea 7. ¿Por qué 7 y no 6? Porque esto va a ser igual a esto y de acá recién voy a empezar a sumar acumulados desde la fila 7.
y se van a dar cuenta. Ahorita voy a calcular esto. Digo que sea 7. Ahora miren, en la fila 6, le digo que en la fila 6 columna 4, el valor de eso sea igual a la fila 6 columna 3, básicamente lo que les dije. Esto se iguala a esto. Ahora pasamos al siguiente paso. Acá le digo ahora que se sitúe en la fila que es 7,3, que me active esa fila. Perdón, esto, claro, 7,3, 1, 2, 3. Y que me aplique un do while, not is empty active cell loop, que me haga esta operación mientras no haya una celda vacía, o sea, hasta acá. Una vez que hace eso, ya no me va a hacer la operación porque esto ya no va a existir. ¿Qué va a hacer ahí? En mi hoja informe o la hoja Pareto, cells, fila que va a ser 7 en un primer momento, 4, me va a aplicar la fórmula R1C1. En este caso va a ser 7,4, 1, 2, 3, 4, no va a ser 7,5, 7,6. Me va a aplicar la fórmula R1C1 y es un sum. Cada uno tiene un sum. Si yo lo pongo manualmente y quiero saber cómo es el esquema de la fórmula, simplemente hago clic acá en la fórmula y voy al editor de Visual Basic, control G, igualito, y le pongo active.fórmula R1, por favor, no se van a equivocar, R1, fórmula R1C1, no van a poner el 2, R1C1, recuerden, y me dice que aquí es zoom. ¿Qué hace esto? Me dice que voy a ir una fila una fila para arriba. Este es el inicio, ¿no? Una fila para arriba y una columna para la izquierda. En la misma fila. Luego ahora ¿hasta dónde? Hasta la misma fila, pero una columna a la izquierda, porque voy a calcularlo al costado. Me dice que vaya una fila hacia arriba, ¿desde dónde? Desde una fila hacia arriba y una columna hacia la izquierda, hasta en la misma fila, pero una columna hacia la izquierda. Y acá igualito, dos filas hacia arriba, y en la misma fila, pero una columna hacia la izquierda. Y esto lo voy a poner acá, solo que este 1 yo lo voy a reemplazar porque tiene que ser dinámico. Entonces acá le pongo 6, que es mi fila. En el primer momento va a valer 7, menos 6 va a ser 1, 8 menos 6, 2, 9 menos 6, 3, y así sucesivamente. Y luego, estos son referencias R1C1. Es muy interesante, pueden poner cualquier fórmula acá, así de la manera como yo les enseño a buscar. Luego le digo ActiveCell.offset 1,0.activate. Le digo que me baje una fila hacia abajo, pero en la misma columna. Luego le digo que fila sea igual a fila más 1 y cierro mi loop. Ahora calculamos los totales, porque esto me va a generar solo hasta acá. Me va a generar esto hasta acá. Ahora yo quiero calcular esto, esto y esto. Y esto es lo que voy a hacer ahora. Mira, en mi hoja Pareto, cells fila, que vendría a ser en este momento, me va a llegar hasta acá y se va a quedar acá, va a ser 29. 29,1 que sea total, 29,2, 29,3, acá va a ser total y total porcentaje. Que va a ser lo mismo, la misma fórmula, pero en este caso ya no va a correr esto una columna para atrás, sino va a ser en la misma columna. Lo único que se van a mover son las filas, porque va a ser desde la fila menos 6 y la fila menos 1, o sea, desde acá hasta la misma fila, pero menos 1 hasta acá. Por eso es que esa es la fórmula. Básicamente es eso. Luego esto adiciona los bordes. Le digo de la A5 hasta la D, fila menos 1. ¿Por qué fila menos 1? Porque fila vale 29. Hasta este momento menos 1, 28. Desde la A5 hasta acá. Quiero que me ponga bordes. Y el color del borde lo cambio con esta. Bordes.tmcolor igual a 5. Ahora voy a agarrar los títulos. Los títulos va a ser de la 5,1 hasta la 5,4. O sea, esto de acá. ¿Qué le digo que haga ahí? Le digo que me ponga esto negrita, horizontal, que me centre horizontalmente, que me centre verticalmente, tamaño 12. Esto es para darle color. Centrar horizontal y verticalmente básicamente es esto y esto. Ya después acá, esto es para formato de los totales, o sea, lo último. Y esto va a ser simplemente fila, 1, fila, 4, que negrita, nada más. Y luego ajuste el alto de columna de la cabecera de la tabla, ¿no? El alto de fila, perdón. Acá el alto de fila yo lo voy a poner 26. Con esto lo
Con esto hago eso, que se ponga 26. Luego el porcentaje, voy a poner formatos, ¿no? Porque los datos me van a retornar sin formato. Voy a poner acá formato de soles, formato de porcentaje, formato de porcentaje. Básicamente lo hago con esto. Luego acá voy a hacer mi título de mi informe. En la A2 voy a poner diagrama Pareto de ventas. Es esto. Recuérdense el A2, diagrama Pareto de ventas. Luego lo voy a seleccionar hasta la O2 y lo voy a combinar. Diagrama Pareto de ventas, que sea negrita, tamaño 15, centrado horizontalmente y verticalmente. Que me combine celdas, el color 41, interior, punto color index 41 y las columnas AD que me ajuste el ancho de columna de acuerdo al contenido, así. Y básicamente es eso. No he ahondado mucho en lo que son las consultas SQL, pero como le digo, esta conexión, si ustedes lo modifican, lo pueden usar para conectarse a una base de datos de Access o una base de datos de SQL. Pero esto acá puede ser una consulta simple, puede ser un select, a familia, a venta, from, la tabla y nada más, y un where. Pero esto es sencillo, es cuestión de que le busquen un poco en internet y con eso les va a facilitar las cosas porque el cálculo es al momento. Mira, si yo ejecuto esta macro, me va a generar la tabla y no el gráfico porque está en otra macro, ¿no? Básicamente está en la otra. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la segunda parte del video. Gracias.